Sven-Göran Eriksson es el claro ejemplo de que traigas lo que traigas en México, los resultados van a seguir siendo los mismos si las cosas no cambian de raíz. Estamos en el hexagonal, señoras y señores, estamos calificados, muy bien. Qué cosa penosa. Y es que aunque muchos de nosotros no tengamos el mejor recuerdo de Eriksson en el fútbol mexicano, la realidad es que el sueco llegó con gran cartel en aquel lejano 2008, un amplio recorrido que incluía Copas del Mundo, experiencia en Premier League y un importante paso por la Serie A. Sven se nos adelantó el pasado 26 de agosto, y aunque penosamente fracasó en la selección mexicana, vaya que en su corto periodo sí dejó bastantes anécdotas y polémicas que al día de hoy vamos a recordar. Luces, micrófonos, que comience el salseo. 2008 fue un año muy complicado para el fútbol mexicano. De entrada, un año atrás, la selección había sucumbido en la final de la Copa Oro ante Estados Unidos, un resultado que, si bien hoy en día es normal, en aquellos años era imperdonable a tal grado que condicionó el proceso de Hugo Sánchez, con todo y su tercer lugar en Copa América. El equipo plantó cara, pero hay que reconocer que Argentina fue superior. No es muy pronto para hacer un balance, mejor vamos a reflexionar, pero yo creo que vamos por buen camino, tenemos que mejorar en muchos aspectos. Los siguientes dos compromisos fueron la clasificación a los Juegos Olímpicos de Beijing y, por supuesto, arrancar el proceso rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Pero nadie presupuestaba que todo se iría al carajo tan pronto. Pero no era esa la virtud de Hugo, ser un líder, ser un motivador, ser hombre que le iba a cambiar la mentalidad del futbolista mexicano para que se olvidara de todo lo que tú dices con justa razón. Sí. Pues ni eso tuvo, ni liderazgo. En el preolímpico a México le tocó el grupo B junto a Canadá, Guatemala y Haití. En teoría la mesa parecía puesta para que los dirigidos por Hugo Sánchez caminaran rumbo a los Olímpicos. Sin embargo, en los tres juegos mostraron un fútbol bastante pobre. Es uno de los grandes fracasos del fútbol mexicano. Sí. La verdad, y además el desprecio de los sub-23. Porque aparte, Hugo los lastimó. Y aparte, ¿sabes qué, José Ramón? Terminó por exhibirse el equipo, el fútbol mexicano, de manera lamentable con un rival como Haití, que el segundo tiempo lo que ofreció fue de risa. El último partido contra Haití rayó hasta en lo ridículo y vergonzoso. Dentro del área, otro centro más, el único haitiano que había. A ese le llegó el balón, había 6 mexicanos. Fracaso rotundo de Hugo Sánchez como técnico nacional. Mañana, si tiene dignidad este señor, tiene que presentar su renuncia. Uno de los peores fracasos en la historia del fútbol mexicano. Y si crees que las decisiones ridículas de los directivos son novedad, pues no. Desde siempre el fútbol mexicano se ha manejado al vapor, con decisiones calientes de empezar procesos desde cero, y el caso de Hugo Sánchez no fue la excepción. Al otro día del fracaso contra Haití, se anunció su destitución. Se dio el cese de Hugo Sánchez vía telefónica, lo cual es muy desagradable para él, e inclusive para quien se lo dijo, que fue Justino Compeán, y creo que a Hugo Sánchez le faltó inteligencia y sabiduría, como él dice, y le sobró soberbia, tenía que haber renunciado el día del fracaso. Su despido se dio a finales del mes de marzo de aquel 2008, y los directivos de la Federación Mexicana, encabezados por Justino Compeán, se dieron a la tarea de buscar al nuevo timonel para arrancar las eliminatorias. El 7 de mayo, en Fútbol Picante, José Ramón Fernández filtró que uno de los candidatos era precisamente el sueco, quien en ese momento todavía dirigía al Manchester City, y 20 días después fue presentado. Sven-Göran Eriksson fue de los técnicos con los que se platicó, y al día de hoy es el nombre técnico que será presentado por el Comité de Selecciones Nacionales. La decisión, por supuesto, que fue controversial. La trayectoria de Sven te habla de un tipo que ya tenía experiencia en 2 Copas del Mundo y una Eurocopa, así como 21 títulos ganados en clubes europeos. Pero por otro lado, estaba el desconocimiento total del fútbol mexicano, incluso hasta el idioma. Cambia el chip y opta por el inglés para explicarle a la prensa que, a pesar de no ser un especialista del fútbol mexicano, porque ha dirigido otras selecciones como Italia, Portugal e Inglaterra, lo que no le convierte en experto, el nuevo entrenador se ha comprometido a mirar juegos anteriores de la selección para así entenderla. Tenemos que mencionar el personaje factor que promovió e impulsó este cambio, no solo por Sven, sino incluso por la salida de Hugo Sánchez, y ese es Jorge Vergara. A mí me sirvió de experiencia mi etapa con la selección. A mí el señor Jorge Vergara se acercó a mí y me decía: no tienes que llevar a jugadores ya mayores porque ya no van a llegar al Mundial en óptimas condiciones. No lleves a Cuauhtémoc Blanco, no lleves a Osvaldo Sánchez. Él me decía,
Y yo no le hice caso. En la selección se mete, yo imagínate no le lo hice que no caso. pasó en Yo no Chivas. le hice caso y llevé a Cuauhtémoc, al Bofo, a Osvaldo, a ¿Y te todos la los que me cobró? dijo, ¿Y te la cobró? claro, por supuesto, me hizo ahí la guerra sucia. Por ende, la elección por el sueco estuvo respaldada por el dueño de Chivas. Su llegada a la selección nacional se debió a los esfuerzos de Jorge Vergara, después de que Hugo Sánchez fuera despedido del cargo de técnico de la selección. Debido a no clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing, en la FMF activaron un plan de emergencia, siendo el empresario tapatío quien tomó la batuta, por encima del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Justino Compeán. Como timonel dio mucho de qué hablar. En cuanto firmó, se fue de vacaciones y sin tener contacto con los seleccionados, tuvo que depender mucho de su auxiliar, puesto por la misma federación, Francisco Ramírez. Por favor, me daba así un paquete, David. ¿Dólares? 80,000 pesos. Ah, ya, billetes mexicanos, claro, ya no conocí exacto. 80,000 pesos. Ajá. Vaya y traiga un poco de vino. Le digo, voy a traer toda la cantina. Le digo, con esto. No, no. Llévelo y lo guarda para futuras operaciones. Exactamente. Me sobraron, David, yo creo que usé 2,000 pesos. Claro. ¿Qué se gastaste 2,000, 3,000? Llegué con la 4,000? diferencia, le dije, aquí está. No, guárdelos, quédeselos. Usted se encarga de ese tema. El Paco no, profesor. Sí, fui a comprar un carro, David. Pero la anécdota quizá más curiosa fue precisamente antes de que pisara el país. Durante un entrenamiento de los Pumas en Seúl, una figura inesperada hizo su entrada. Un hombre con la apariencia inconfundible de Sven-Göran Eriksson, acompañado por 2 mujeres y un guardaespaldas. Incluso hasta platicó unos momentos con el Tuca Ferretti. No, todavía no. Hasta te aviso, ¿no? Pero grande fue la sorpresa de todos cuando Sven declaró que se encontraba en Estados Unidos y todavía no llegaba a México. El sujeto era un comediante inglés que se hizo pasar por el entrenador y engañó a todos. Ricardo Ferretti lo tomó con humor. Muy buena broma, a mí la verdad me encantó. Cuenta, no me di. Pero me es raro porque el señor, no lo conozco personalmente, pero se ve una persona más alta, se ve una persona con un otro rostro, ¿me entiendes? Y yo dije, pero sí, este es el jefe, como que de repente algo como que te huele mal, ¿no? Así. Ya instalado en su cargo, Eriksson debutó con victoria el 20 de agosto del 2008 en el inicio de la eliminatoria mundialista rumbo al 2010 ante Honduras. La tiene esa zona para que la puedan tocar defensores, ofensores. Ya nos habían enseñado lo malos que son los hondureños cuando tienen que defender. Aquí está Pavel Pardo, ni siquiera le pega fuerte. Su siguiente partido lo ganaron con goleada 3-0 ante Jamaica. Sin embargo, en esa concentración del mes de septiembre empezó el gran problema en su breve gestión. Eriksson era un tipo muy estricto y exigente, al que le importaban mucho las formas, y en aquella ocasión Cuauhtémoc Blanco le había pedido permiso de salir, por lo que el sueco le autorizó tomarse unas horas durante el día. El problema fue que el Cuau no llegó a dormir, acción que desató la ira del entonces entrenador nacional. O sea, ¿no llegó a dormir a la concentración de la selección? A la cita no llegó a dormir. ¿Dio permiso el viejo? ¿Qué pasó? Dio permiso el viejo durante el día. Ajá. La cita era en la noche. No llegó. ¿No llegó a dormir? Así nada más. No hay que darle vuelta. ¿Y qué dijo el viejo? Se va. Se va. No, y todos los federativos. Me imagino, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? La figura y claro. bla, 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 el máster. A Sven le importó muy poco que Cuauhtémoc fuera la figura del fútbol mexicano y el jugador más importante en ese momento. Su desobediencia provocó que el sueco lo retirara de la selección, al grado que su siguiente partido, que sería solo 2 días después, se armó una despedida totalmente improvisada, en la que se supone se le haría un homenaje para retirarlo con honores de la selección. Es la última camiseta que usará con la selección. Pero al buen Cuau le vale y se la regala al primero que pasa por ahí. Exhibe orgulloso sus llantitas y recibe el beso de María antes de salir en hombros de la plaza. Esta historia la sabemos hoy en día, pero en su momento se trató de mantener el mayor hermetismo posible para no involucrar a Cuauhtémoc en un tema de escándalo. Por eso el teatrito del homenaje de despedida. Sin embargo, los problemas apenas estaban empezando con el sueco, pues para los compromisos del mes de octubre, las cosas se complicarían más, perdiendo en Kingston 1-0 contra Jamaica y apenas rescatando sobre la hora contra Canadá, y en ese momento, está de más decir, no era ni la sombra de la selección que hoy todos conocemos. En aquella época, literalmente, eran futbolistas amateurs representando a su país.
El gol lo marcó Matías Bozo, quien en ese momento se acababa de naturalizar como mexicano para disputar el inicio de la eliminatoria de la mano de Eriksson. Esta fue otra de las polémicas, básicamente le abrió las puertas de la selección a jugadores no nacidos en México, pues llegó a convocar hasta un total de 5 naturalizados: Leandro Augusto, Gabriel Caballero, Lucas Ayala, Guille Franco y el antes mencionado Matías Bozo. El último juego de la eliminatoria lo perdió México ante Honduras en San Pedro Sula, clasificando al hexagonal como segundo lugar, siendo algo imperdonable para la época. A pesar de que los resultados no se estaban dando, los federativos ratificaron a Sven para arrancar el 2009 al frente del tricolor. Para este momento, la sensación de la afición para con el timonel era pésima, y en el ámbito personal también no era muy bueno para Sven. Al parecer, las bellas mujeres eran la debilidad de este director técnico. Años antes, la razón de su salida de la selección inglesa fue precisamente por eso. Tuvo un escándalo sexual que involucraba a la secretaria de la Federación Inglesa mientras él era casado, pues el pasado lo alcanzó hasta México, y en medio de su gestión, una exnovia suya, la italiana Mónica Casti, lo demandó por $2 millones y tuvo que estar atendiendo el proceso mientras México pendía de un hilo en su camino al Mundial. Nada nuevo. Lleva muchos años ya en medio de confrontaciones con prensa, con el técnico, o sea... Y en febrero de ese año arrancó formalmente el hexagonal, cayendo ante Estados Unidos con el ya conocido 2-0. El siguiente compromiso en el hexagonal se lo ganó México 2-0 a Costa Rica en la cancha del Estadio Azteca, siendo oxígeno puro para Eriksson, pero en la tercera jornada que se disputó en el mes de abril, el Tri volvió a caer, en condición de visitante ante Honduras en San Pedro Sula. Nada más, ¿no? ¿Para qué hacer? ¡Cuidado ahí, tiro! Si a esta derrota le agregamos la que tuvieron el año pasado en 2008 con Osvaldo Sánchez pidiendo clemencia, eso se convirtió en algo insostenible. A pesar de que Eriksson pedía calma, México perdió, Honduras ganó y avanzó 1-0. ¿Ya qué? Se acabó, ya, se lo repetimos. ¿Va? 1-0, ya acabó. No, qué vergüenza. Y tras 225 días en su cargo, 13 partidos de los cuales ganó 6, empató 1 y perdió 6, y con solo 3 puntos de 9 posibles en el hexagonal final, Sven-Goran Eriksson fue despedido de la selección mexicana. Ya de regreso a sus dominios europeos, no tardó nada en quejarse de México. Soltó muchas verdades, cosas que al día de hoy son clavos en el ataúd que tiene el fútbol mexicano como está, y aseguró que desde un principio su llegada estaba destinada al fracaso, pues Javier Aguirre siempre fue la primera opción. No creo que haya aprendido mucho de México. Es demasiado política. Como todos saben, siempre quisieron a Aguirre, y antes de reunirme con ellos, así me lo hicieron saber. En el fútbol mexicano, la federación está compuesta por los dueños de los equipos de primera división, y eso hace el trabajo más complicado. Tenía la mitad de ellos en mi contra. Tal vez fue lo mejor. Ahora estoy aquí sentado, yendo a la Copa del Mundo, de cualquier forma, con un muy buen equipo, tal vez hasta mejor que México. Así que estoy muy contento. Al final Sven sí fue a la Copa del Mundo, pero quedó en fase de grupos dirigiendo a Costa de Marfil. Queda claro que pagó los platos rotos que implicó no conocer al fútbol mexicano, pero sí hay que señalar sus cosas malas, como el hecho de que no iba a los estadios a ver a los jugadores, se la pasaba en Estados Unidos, y durante los 10 meses que estuvo, básicamente lo mejor que supo hacer fue cobrar. Una de sus últimas declaraciones respecto al fútbol mexicano, que vio desde su perspectiva completamente descontextualizada de nuestro país, da sin duda una clara visión del problema del fútbol mexicano y resume a la perfección muchos de los males que aquejan a nuestro balompié. El fútbol mexicano, sí, mucha política, que dueños de los clubes son las mismas personas como son la federación, el gobierno de la federación, que a veces crea problemas. Ese es el claro ejemplo de que no importa si tiene 40 títulos en Europa, si lleva 20 mundiales ganados, si es Pep Guardiola o el que sea, mientras los de arriba metan las manos, sigan siendo los mismos y el torneo mexicano siga como está, tendremos lo mismo de siempre, un bucle sin fin que parece eterno. Vean la actualidad, otra vez llegó Javier Aguirre, lo que hace que un análisis de hace 14 años parezca no tener vigencia. Te voy a preguntar algo, ¿mejoró futbolísticamente? Mejoró
México con Javier de lo que venía haciendo con Erickson? No, nada. No es que hagan un solo partido de visitante. Esa problemática la vivieron también anteriormente Enrique Mesa. O sea, ahí es un poco el fútbol mexicano. Luego de 2 semanas de espera, Javier Aguirre fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de la selección mexicana de fútbol, en sustitución del sueco Sven-Göran Eriksson.